fallas. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Él es bueno. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. No, sin en mi vida. En mi vida ha sido bueno. Dilo fuerte, en mi vida. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mira así, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Hoy lo declaramos. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Hoy podemos levantar nuestra voz y decirle: mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más lo decimos: en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Oh,
Su amor no se agota. Vamos a darle gracias un momento. Dile gracias, Señor, por tu presencia. Estando en tu presencia ya no hace falta nada, Señor. Tenemos paz, tenemos nuevas fuerzas, Dios. Nuestra fe, Señor, es aumentada cuando venimos a tu casa, cuando venimos a tu presencia, Señor. En nuestra vida verdaderamente, Señor, has sido fiel. En momentos difíciles, en momentos de adversidad, Señor, tu fidelidad nos ha perseguido, nos ha alcanzado, Señor. Y hoy te damos tantas gracias, Espíritu Santo. Quédate aquí con cada uno de nosotros, Señor. Llénanos, sacianos de tu presencia, Señor. Tenemos hambre, tenemos sed, nuestro espíritu necesita de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Un momento el día de hoy, tu palabra necesitamos. En mi vida ha sido bueno. Puedes cantar una vez más. En mi vida, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Podemos una vez más declararlo con fe. Vamos a decirlo. En mi vida, en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Él se merece una ofrenda de palmas. Él se merece toda la alabanza. Nuestro Dios se merece toda la adoración, toda la exaltación. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Pues dale un grito de victoria al Rey de Reyes. Amén. Aleluya. Hay un Dios vivo. Hay un Dios de poder en este lugar. Su presencia está aquí. Y yo creo que su palabra el día de hoy se va a derramar con poder sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Vamos a recibir a nuestro pastor Enrique Méndez. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por su vida. No cabe duda que hay cantos que salen del fondo de tu corazón. ¿Qué verdad encierra este canto? La bondad de Dios es lo que nos hace estar de pie. Su puritita bondad, su fidelidad. Su fidelidad sigue y seguirá durante toda nuestra vida. Aquí lo más importante es que tú y yo recapacitemos. ¿Qué hacemos con esa bondad? ¿Qué hacemos con esa fidelidad que Dios nos entrega? Sobre todo viniendo de Dios. Claro que le agradecemos. Claro que tenemos un corazón agradecido. Pero ¿cómo correspondemos a Él? ¿Dónde está la fidelidad que Él demanda de nosotros? ¿Dónde está esa entrega que Él demanda de nosotros? Creo que es importante que consideremos esto ahorita, porque podemos reconocer la bondad y la misericordia de Dios, pero necesitamos más que nada recapacitar sobre qué estamos haciendo nosotros, porque verdaderamente el problema no es de Él, el problema es de nosotros. Si carecemos de esa fidelidad, lo más seguro es que algún día tú dejes tu silla, dejes esa silla, la dejes vacía. Si tú careces de esa fidelidad, lo más probable es que tú te pierdas bendiciones y bendiciones. Si en ti no hay esa entrega, esa conciencia de que tienes un Dios amoroso que sobre todas las cosas te va a amar y va a seguir derramando su bondad y su fidelidad. Si tú no tienes conciencia de ello, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Hoy te pido que cierres tus ojos ahí donde están.
ha salido de tu corazón este canto. Tu fidelidad sigue persiguiéndonos y sé que salió de tu corazón. Hablas de su bondad, has hablado de su bondad. Hoy te pido que le digas: Señor, perdóname porque yo no te he correspondido. Perdóname porque yo no te he correspondido. Me ha costado serte fiel. Me ha costado trabajo, Señor, ser obediente. Me ha costado trabajo, Dios, caminar como tú quieres que caminemos. Sin embargo, Señor, estoy aquí. Dile: estoy aquí, Señor, intentando cambiar, intentando ser transformado, intentando dejar, Señor, esas cosas que en el mundo me asedian, Señor, y vienen a formar parte de mi vida diaria. Señor, estoy aquí y quiero que lo tomes en cuenta. Perdóname porque quizás sin querer, Señor, te he entristecido, pero hoy quiero alegrar tu corazón con mi presencia, con mi canto, con mi alabanza, con mi muestra, Señor, de que te amo, de que quiero ser verdaderamente tu hijo, Señor, tu hijo amado. Estoy aquí, Dios, y siento alegría en mi corazón y siento contento en mi corazón. Díselo, sobre todo porque sé que tú estás aquí. Estuviste desde temprano esperándome y ya llegué. Dile: ya llegué, ya estoy aquí, papito, en mi lugar, en esta tu casa, Señor, que tú estableciste para cada uno de nosotros. Yo, como ministro de esta iglesia, quiero bendecirte. Como siervo de Dios y como pastor de esta iglesia, quiero bendecirte. Tú que estás aquí, tú que hiciste el esfuerzo de venir, tú que dispusiste tu corazón para estar aquí, aún tú que le sirves en artes, en alabanza, en edecanes, allá arriba, en esos departamentos que tienen un trabajo todo el tiempo, que se hace un servicio aquí. Yo te bendigo. Y te bendigo en el nombre de Dios. Y te bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y declaro que tu vida es una vida de victoria. Que yo no sé por lo que estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Y si tú estás aquí y has alegrado el corazón de Dios, Él no se queda con nada. Él es un Dios de buena paga. Y yo te quiero decir que Él te dará lo que te haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recibe iglesia, porque esto viene del corazón de Dios. Ahí donde estás, recibe. Este es un momento de recibir. Le diste alabanza, elevaste tu voz, tu canto, usaste tus dones. Este es el momento de recibir, porque el que da, recibe. Gracias, papito. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, papito, porque tu fidelidad sigue persiguiéndonos, papito. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Si tienes en tu corazón el deseo de alabar a Dios a través de una ofrenda de aplausos, hazlo con todo tu corazón. Ahora recibe tú, papito, recibe, esto es para ti. Nuestro corazón es para ti. Te amamos Dios, te amamos. Gracias, iglesia, gracias al grupo de alabanza. Muchas gracias. Familia, toma tu lugar, por favor. Esta noche es una noche bonita. ¿Cuántos creen que esta noche es una noche bonita? Estamos con vida, estamos de pie, estamos sanos, estamos felices, gozosos, contentos y satisfechos. Y yo más, porque miren, estoy estrenando lamparita. Tenemos un Dios
bueno, misericordioso, fiel y siempre está cumpliendo los anhelos de nuestro corazón. Ya la lamparita pasada ya chafeaba, ¿verdad? Y prendía y se apagaba, pero no cabe duda, Dios es bueno y siempre nos va a dar a sus hijos lo que nosotros anhelamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ok. Familia, esta noche vamos a hablar sobre el tema de la fe. Y tú podrás decir, pastor, pues ¿cuántas veces has hablado sobre la fe? A lo mejor para algunos ya se les hace un tema un poco trillado. ¿Por qué no piensas, pastor, en un tema pues quizás más interesante? Quizás algo nuevo que yo no sepa. ¿Sabes? Dios no se equivoca. Y estamos en un tiempo en el cual hace algunos meses el Señor quiere levantar esta iglesia como puntalanza para que los que no creen en Él crean. ¿Estás aquí? Te lo voy a repetir. Dios siempre ha usado esta iglesia para muchas cosas. Sobre todo ha usado esta iglesia para bendición de este lugar en donde el Señor estableció su casa. Y de un tiempo para acá venía yo luchando contra la cuestión de salir y predicar el Evangelio. ¿Y dónde que es un mandato, el mandato principal de parte de Dios? Y si yo te digo, estaba luchando, era porque de alguna forma no cabe duda que el enemigo retiene y retiene y retiene los planes de Dios. Pero si nosotros no actuamos, escucha bien, si nosotros no actuamos, Dios no se mueve. Nuestro Dios es maravilloso, es hermoso y siempre va a respaldar a sus hijos. Tú como papá en lo natural, como mamá en lo natural, me entenderás si es cierto lo que te estoy diciendo. Dios va a respaldar a sus hijos, así como tú quieres respaldar siempre a tus hijos. Y cuando vino a mi corazón el hecho de que domingo tras domingo empezáramos a salir, es el principio apenas de lo que Dios quiere hacer. Cuando esta iglesia llegó a este lugar, llegó a una casa y de ahí el evangelio en este lugar se empezó a extender. Después fueron 2 casas, después 3, después 4. Ya teníamos 4 casas y nos reuníamos entre semana, pero de hecho no había un lugar a donde nos concentráramos los domingos aquí. Entonces se convirtió esto en una lucha y un espíritu de confusión empezó a tratar de penetrar, porque lo que escuchaban entre semana, palabra de Dios, acostumbrados a asistir los domingos a un rito religioso, la gran mayoría que empezó a recibir el evangelio, pues el domingo se iba a su centro de reunión, como le llaman en un momento determinado, religiosa. Se iban ese domingo a ese centro de reunión religioso al que estaban acostumbrados. ¿Y qué pasaba? Venía una serie de confusiones, hasta que, gloria a Dios, empezó a llevar a cabo su proyecto. ¿Y por qué te digo que si no actuamos nosotros, el Señor no actúa? Nos dimos a la tarea de encontrar un lugar para que pudiéramos reunirnos, los que nos reuníamos en 4 casas en diferentes lugares aquí. Ya era un buen número de personas. Ya habíamos casi 60 personas en esas reuniones. 50. Era un buen número. Nos empezamos a mover. Y no había un lugar aquí en Peñas, un lugar a donde reunirnos.
Buscamos y buscamos. Y ojalá yo hubiera alguno de los que estuvieron conmigo en un principio. Porque un día en Avenida Nacional nos dimos cuenta que había un lugar en Obra Negra, pero un lugar a donde se reunían personitas temibles, el escuadrón de la muerte, todos los que habían caído en vicios, una gran cantidad de gente. Era su nido, el lugar a donde se refugiaban. Y era un lugar, por consiguiente, tú sabes cómo vive una persona que ha caído en las garras del enemigo a través del alcoholismo, de la drogadicción y demás. Había suciedad, había tinieblas, era un lugar oscuro que tú pasabas por fuera y veías hacia adentro y te causaba una cosita así en tu ser, hasta escalofrío te daba. Era el único lugar aquí en Peñas. Y el Señor dijo, ahí. Y dijo ahí porque tenía un propósito. Ante la vista de todos, aquí se iba a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Aquí iba a empezar a imperar la luz sobre las tinieblas. Y de una manera natural, el Señor escogió ese lugar para demostrarle a la gente que en sus vidas podía suceder exactamente lo mismo que Él iba a hacer con ese lugar. Ese salón que había ahí. Obra negra, ladrillos en las paredes, tierra por piso, suciedad, montón de basura. Así como Él iba a cambiar ese lugar, era el indicio, la muestra de que lo mismo que había en los corazones de muchas gentes, en la vida de muchas gentes, Él iba a cambiar, Él iba a limpiar, Él iba a transformar. Pero nos tuvimos que mover, tuvimos que actuar. La fe que actúa te trae victoria. Entonces empezamos a trabajar. ¿En base a qué? En base a la fe de que esta era una obra que nació en el corazón de Dios. Y que lo que decíamos es que si esto es de Dios va a permanecer. Y ya había permanecido más de un año dando pláticas en las reuniones en casa. Familia, todo esto es historia, pero tú perteneces a esta iglesia y debes de conocer cuáles son tus principios, cuáles son los principios de esta iglesia. Hace 23 y medio años, la fe que actúa siempre traerá victoria, siempre traerá victoria. Y nos dimos a la tarea de investigar de quién era ese lugar. Y nos dimos a la tarea de investigar si podían rentárnoslo para poder levantar la iglesia que Dios traía a este lugar. Y así fue. Cuando llegamos con esta persona, estaba incrédula de que nosotros queríamos rentarle ese lugar. Ese lugar casi lo estaban dando por perdido porque era casi imposible sacar a todas esas personitas que en un momento determinado la sociedad había rechazado. La sociedad tenía a esas personitas ahí con el calificativo de personas peligrosas, de personas con las que no se deberían de meter, ni mucho menos. Entonces, para los dueños de ese lugar fue una bendición. Dios llegó a bendecir este lugar, a bendecir a este lugar. Y nos dijeron los dueños, adelante, tomen el lugar. ¿Qué quieren que hagamos?
Pues de momento queremos empezar a arreglarlo a cuenta de renta. ¿Les parece bien? Gloria a Dios, dijeron, nos conviene. Van a levantar nuestro local. Algún día lo vamos a alquilar y vamos a sacar dinero, lo que no podemos hacer ahora. Pero empezaron a ganar ellos y nos dieron la oportunidad de que nosotros tuviéramos un centro de reunión. Y así empezó esta iglesia. Empezó en una casa, se extendió a 2, a 3, a 4, y después ya tuvimos donde reunirnos los domingos, a seguir dando palabra de Dios, a dejar de que la gente que había recibido a Cristo en su corazón siguiera bajo la tónica de la religiosidad y empezáramos con toda libertad a proclamar el Evangelio y empezar a tener una relación personal con Dios. Y dejar de ver ya las cosas de Dios como algo religioso y verlo como lo que debe de ser. La relación con Dios y la gran oportunidad de ser transformados a través de la palabra. Familia, ¿por qué hoy, después de 22 años, yo te recuerdo todo esto? O para algunos que tienen poco tiempo de haberse integrado a esta iglesia, para algunos esto es historia, pero forma parte de ella. Son los orígenes de esta iglesia. Empezó a crecer. La gente empezó a llegar. Pero porque esta iglesia se movía. Esta iglesia actuaba. Y actuaba con una fe tremenda. Y la fe que actúa hace gente vencedora. Cuando tu fe actúa, te trae victoria. Me pasaría quizás todo el tiempo que tengo para compartir esta noche hablándote de más historia. Pero me voy a saltar 20 años. Estamos aquí y ahorita. Y este aquí y ahorita es nuestro presente. Hace 23 años y medio fue nuestro presente y lo vivimos y tomamos los retos y empezamos a actuar con fe. Ahora el Señor vuelve a demandar el que esta iglesia se levante y resplandezca. Vuelve a demandar que se haga lo que en un principio hicimos nosotros aquí. Un grupo reducido de personas, pero con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucho coraje, con mucha fe y con mucha determinación de qué era lo que queríamos hacer y a dónde queríamos llegar. Hace 2 meses, en septiembre, se determinó que después del aniversario, 6 de octubre, empezábamos a salir a evangelizar. Se formaron ya 6 grupos con una base de 10 personas cada grupo. Ya son 60 para empezar. Más los que quisieran participar e integrarse a esos grupos, no importa, en lugar de 10 podían salir 15, 20, los que fueran. Cada domingo, originalmente iba a salir un grupo. Se ha estado haciendo desde ese entonces, domingo tras domingo. Domingos han salido 2 grupos, en algunos domingos. En otros domingos nada más ha salido un grupo. Pero para que no sea gravoso, para esos grupos, al darle la vuelta o la salida a los 6 grupos les toca cada mes. Cada mes es su salida. ¿Y por qué digo que para que no sea gravoso? Porque ahora en la actualidad como que ya pesa un poquito más para los hijos de Dios y eso es una gran tristeza, el salir a llevar las buenas nuevas. Ya resulta en un momento determinado un problema, una carga para muchos hijos e hijas de Dios. Lo que para los pioneros de esta iglesia, para
Para aquellos que iniciaron esta obra, era un verdadero gusto, un verdadero deleite poderle servir a Dios y salir. No solo el domingo evangelizar, sino se estableció lo que dice la palabra. La iglesia primitiva dice, ahí en el libro de Hechos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. No cesaban de enseñar a Jesucristo. Fue la máxima sobre la que estuvo trabajando esta iglesia desde que fue su origen. Fuera lunes, fuera miércoles, fuera sábado, había actividades, reuniones en casa. Las reuniones empezaron a multiplicar. Todo el mundo quería abrir sus casas porque sabían perfectamente que casa que se abría, allí había bendición. Porque casa que se abría, ahí había la oportunidad para muchos de que sus seres queridos, sus familiares, pudieran convertirse. Porque en las casas no había religiosidad. Porque para el engaño que Satanás usaba y usa cuando uno va a predicar a las calles, ese impedimento ya no lo había, el que tenían que venir directamente a una iglesia, a un templo cristiano evangélico. Iban a una casa, la casa de fulanita, la casa de sutanito, ¿verdad? Ahí a una cuadra de donde vivían, ahí se daba palabra. E iban. Y las casas empezaron a multiplicar. Y después fueron 10, y después fueron 15, y después 20, y después 30, y después en estas colonias la palabra de Dios se daba todos los días en el templo y por las casas, y no se cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Familia, el Centro Cristiano del Rey Jesús no es cualquier iglesia. Perdóname que te lo diga, ni es jactancia ni mucho menos. Pero Dios nos ha mostrado que sus promesas son en sí y amén. Y cuando el Señor nos dio palabra de que su corazón y sus ojos iban a estar todos los días en este lugar, es una promesa que el Señor ha cumplido. Tú eres la iglesia, familia, te lo quiero recordar. Tú eres la iglesia. Tu varón, tu mujer, eres la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú. ¿Por qué el Señor después de 22 años, o 23 y medio, o 21, 20 años, te trae como recordatorio esto? Porque estamos en el tiempo en el cual la palabra de Dios dice que los tiempos postreros serán mejor que los primeros. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Los tiempos postreros serán mejor que los primeros. Hoy se tienen cosas que no se tenían en un principio. Hoy se tienen muchas cosas que se han logrado. Se tiene una familia en Cristo Jesús que ha dedicado su tiempo, su vida, su economía a formar diferentes ministerios a través de los cuales le servimos a Dios. Y somos una gran familia y somos un gran equipo. Y somos lo que es y debe de ser la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo. Diferentes miembros, un solo cuerpo. Hoy el Señor nos trae una palabra en la cual quiere que nosotros a lo mejor ahondemos. Es una palabra que está en un solo capítulo de la Biblia, pero que tiene profundidad porque el Señor la dejó ahí por enseñanza para nosotros, de acuerdo a los planes que Él tiene. Primer punto que yo le veo es que quiere que se levante en sus hijos y en sus hijas que forman este cuerpo, que se levante una fe inquebrantable, una fe
en quien ustedes han creído durante todo este tiempo que tengan, no importa sea un año, 2, 15, 20, Él quiere que en cada uno de nosotros esa fe sea reavivada y que sea mayor cada día, porque los planes que Él tiene para llevar a cabo esos planes, se requiere fe, se requiere una fe auténtica y se requiere una fe comprobada, una fe comprobada. Y dice allí en Marcos 8, en el Evangelio de Marcos, dice en el capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. La Biblia es maravillosa, es hermosa. Tú podrás decir: ese milagro ya lo había oído. Ese milagro ya lo había yo leído. Eso ya lo había oído en alguna prédica. Olvídate si lo leíste, si lo escuchaste, si el pastor ya habló de esto en alguna ocasión. La pregunta es, en aquella ocasión que lo leíste, que lo escuchaste, qué sé yo, ¿te dejó una enseñanza? Esa es la verdadera pregunta que te tienes que hacer. Por algo el Señor va a tocar este tema esta noche. Por algo. Y aunque para mí es claro, yo no sé para ti qué pueda representar. Pero mira, el relato del ciego de Betsaida nos habla de esa situación. Dice aquí la palabra que le trajeron a un ciego. Le trajeron a un ciego. A grandes rasgos dice que por imposición de manos de parte de nuestro Señor Jesús, Él recibió la vista, fue restablecido, ¿sí? Pero hagamos algunas pequeñas preguntas, interrogantes que te puede dejar este capítulo, estos 5 versículos. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Era ciego de nacimiento? No lo dice. Pensamos que no, pero bueno, no lo dice. ¿Era de Betsaida, de ahí mismo, o lo trajeron de otro lado? ¿Era de Peñitas o era del Jaral o venía de Tlane? No lo dice, no lo sabemos. ¿Quiénes lo trajeron? Tampoco lo dice. No lo sabemos. Pienso que tenían que ser gentes conocidas los que le trajeron a Jesús a esa persona que estaba ciega. Podemos hacernos muchas interrogantes y la palabra no nos lo aclara. Lo único que sí sabemos es que esa persona estaba ciega y que Jesús le restableció la vista. Eso sí lo sabemos. Eso sí nos lo dice perfectamente, como todo el proceso desde que llegó hasta que lo despidió. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esta palabra? ¿Tú crees verdaderamente que Jesús hizo un milagro con él? ¿Lo crees? Hazte esa pregunta.
Porque eso es lo más importante esta noche, el que tú lo creas. Porque estoy hablando de la fe. Y estoy hablando de que si tú quieres ser un ser victorioso, que si tú quieres ser más que vencedor, que si tú quieres que tu vida cambie y que tú puedas ser feliz, estar feliz, gozoso, contento y satisfecho, de donde tienes que partir es de tu fe. Porque aquí no podemos ver a Dios. ¿Pero crees en Él o por qué estás aquí? Qué importante es que te hagas esta pregunta. Tu fe quizás era mayor hace tiempo y ahora ha venido mermando. Tienes poco tiempo y apenas estás conociendo a Dios, apenas estás creyendo en Él, apenas está saliendo esa fe de tu corazón. Yo no sé cuál sea tu situación, pero qué importante es que tú sepas que la palabra de Dios dice bien claro, allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 8, es una palabrita que, wow, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este mismo Jesús que hizo esto es el que está actuando aquí y ahorita. Y es el que seguirá actuando. Sigas tú aquí o no sigas, Él va a seguir siendo el mismo. Y va a seguir actuando. Y va a seguir derramando su bondad, como decía el canto. Va a seguir derramando su fuerza. Va a seguir derramando su amor. Va a seguir demostrando su fidelidad a aquel que le crea. Aquel que verdaderamente sepa en quién ha creído. Y eso es fe. Y eso es la fe. Por eso la pregunta es: ¿cómo está tu fe? ¿Tú crees en esto, en lo que pasó con el ciego de Betsaida? Porque pues yo quiero decirte algo. Nuestro Jesús es grande. Nuestro Dios es grande. Y yo no sé cuántas veces Dios haya actuado en tu vida. Yo no sé cuántos milagros haya hecho en tu vida, a tu alrededor, con tus seres queridos, en tu salud, en tu economía, en tu matrimonio, en tu familia. Yo no lo sé. Pero sabes que muchas veces de nada sirve que el Señor haga milagros en la vida de una persona. Los hijos de Dios en ocasiones tienen una mente olvidadiza. A veces los hijos y las hijas de Dios han recibido de parte de Dios bendición tras bendición. ¿Y sabes qué? Hay una amnesia espiritual en ellos. ¿Cuál es tu condición hoy, familia? ¿Cuál es tu condición hoy, mes de noviembre de 2024? El miércoles pasado, o no sé si hace 15 días, el Señor en el tema que trajo, se tocó un punto y yo les dije: no tenemos la vida comprada. Les dije: no podemos estar muy confiados. Si es posible, tenemos que arrepentirnos todos los días, ponernos a cuentas con Dios todos los días, porque no sabemos cuándo nos llame el Señor, porque no sabemos si Él va a venir por su iglesia el día de mañana y en qué condiciones nos va a encontrar. Y el Señor ha hablado en muchas ocasiones de esto, y a veces yo siento que nada más alguna gente oye pero no escucha. Y digo oye porque si escuchara hubiera un cambio, una transformación. Pero alguna gente sigue estando igual.
Si yo hubiera dicho esto el miércoles, y hubiera estado aquí una persona, y yo no sé si estuvo en realidad, pero la cosa es que en estos días pasados nos encontramos con una noticia. En la madrugada llegó, en la mañana muy temprano llegó un mensaje de que un varón de esta iglesia había fallecido, había partido. El mensaje decía: oren por mi hija porque su esposo ya se fue. Un joven de 30 y tantos años, calculo yo, no sé. Joven, siempre lo vi sano, así como tú estás ahorita aquí, porque ni siquiera estaba en el hospital. Llegó el tiempo en el que el Señor le dijo: ven. Fue muy impactante, porque además era un joven que a veces cuando baja uno de compartir, pues todo el mundo se va. Pero él era de los que buscaban el momento cuando menos para ir a despedirse, darme un abrazo, decirme alguna palabra e irse. Esa cercanía relativa hizo que mi corazón, cuando me enteré, se doliera. Hoy te vuelvo a repetir, hoy te vuelvo a decir a ti, iglesia, no tenemos la vida comprada. No sabemos qué va a pasar esta noche o el día de mañana. Considéralo una vez más. Considéralo, por favor. Te hablo de lo que Jesús quiere hacer con esta iglesia. Y si tú estás de pie y yo estoy de pie, es que Dios quiere llevar a cabo sus planes, sus propósitos y sus objetivos a través de nosotros. Nos está dando la oportunidad todavía. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. ¿Cómo está tu fe? ¿Sabes? No soy el único que me paro en este púlpito. El Señor le da palabra al pastor, pero también le da palabra a la pastora. Le da palabra a algunos de los otros pastores auxiliares que hay en esta iglesia. Y hay ocasiones en que están aquí, en este púlpito. Hay ocasiones que vienen pastores de la misma red del Rey Jesús, pero son de otras iglesias de fuera, y vienen y te dan una palabra. En ocasiones vienen otros pastores que nada tienen que ver con el Rey Jesús, pero que son siervos de Dios, son ministros de una iglesia, vienen y te dan una palabra. Y ¿sabes qué? A veces pienso yo que de alguna manera yo podría seguir hablando de fe, y todos los que se paren aquí podrían hablarte sobre otros temas. Pero si tú no tienes fe, esos temas de nada van a servir. Podría haber dicho el mejor predicador del mundo, pero si tú no tienes fe, de nada va a servir. Por eso hoy el Señor trae un mensaje para inyectar tu fe y que tu fe sea creciente, porque te necesita. Pero te necesita primero hombre y mujer fortalecidos en la fe, sabiendo perfectamente en quién ha creído y hasta qué punto Dios es capaz de hacer un milagro. Él necesita hombres y mujeres así, con una convicción plena, que sepan de lo que están hablando cuando salen a evangelizar, cuando le hablan a un ser querido, cuando llevan ustedes palabra a otras personas.
Ese es el plan de Dios, que tú en un momento determinado analices este pasaje y veas la grandeza del poder y de la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en estos versículos que están aquí? Hizo un milagro con esa persona que no veía. Hizo un milagro con ese ciego. Y si es el mismo el que está actuando ahorita, yo quiero que veas rápidamente la forma en cómo Dios se maneja. Por principio, se vale de otras personas que creen en Él para atraer a personas que no creen en Él, para que Él tenga la oportunidad de hacer un milagro y esa persona crea. Pero no solo eso. Los milagros sirven para que aquellas personas de las que Dios se vale, para que vengan personas que no conocen y crean, esas personas, sus hijos y sus hijas de Dios, se incremente su fe a través de esos milagros también. ¿Cómo vas a aumentar tu fe si no viendo el gran poder y el gran amor y la misericordia de Dios? ¿Cómo va a aumentar tu fe si aún lo que ha hecho en ti, pasando el tiempo, se te olvida? Se te acaba la gratitud. Después ya no tienes tiempo para Dios. Después ya no quieres servirle. Tú necesitas ver los milagros de Dios constantemente para que tú permanezcas. Porque uno de los no requisitos, uno de los deseos y grandes anhelos de Dios es que tú y yo permanezcamos. Él, ese ciego, vino acompañado. Le trajeron un ciego. ¿Y sabes qué? No solo se lo trajeron. Fíjate hasta dónde llega el papel que nosotros tenemos que hacer. Los que conocemos a Dios. Porque qué importante es que vengas aquí, no pensando que aquí vas a creer en Dios. Tú ya vienes creyendo en Dios, a tu manera, o lo que te hayan enseñado en la religión. Pero tú crees en Dios. Aquí vienes a conocerle. Y si tienes ya 1 año, 2 años, 5 años, o si tú te metes en las cosas de Dios, en muy poco tiempo tú aprendes a amar a Dios. Es a ti y a mí a quien Dios quiere usar, como en este caso del ciego de Betsaida, usó a los que le trajeron a ese ciego. Porque su papel no solo fue traerlo. ¿Sabes lo que hicieron los demás? ¿Sabes lo que hicieron los que venían, los que lo trajeron? Les dijo: Señor, haz un milagro. Oraron por ese ciego. Señor, te rogamos que le toques. Tal era la fe de ellos que venían, que sabían que si Jesús les tocara a ese ciego, él iba a recuperar la vista. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe como para traer una persona que está enferma aquí a este lugar y que ores por esa persona creyendo? Y que permitas que Dios pueda actuar y que a través de ti los que no creen, crean en Él. ¿Cómo está? Cuando yo les he dicho, qué triste es ver como ahorita ratito Ricardo, quien dé los avisos, diga: ¿viene alguien por primera vez a este lugar? Y no haya nadie. ¿Por qué no hay nadie? Porque tú no traes a nadie. Porque tú no invitas a nadie. Porque tú sabes que alrededor de ti hay necesidades, en tus propios seres queridos, en tu familia, entre tus vecinos, conocidos, gente de tu trabajo. Los que han venido últimamente han venido solitos. ¿Y sabes qué? Son gente que va de paso, son gente que vienen desde otro país
y que van rumbo a Estados Unidos y que vienen de Cuba, de Venezuela, de aquí, de allá, de esto, lo otro, y que saben que hay una iglesia y vienen y se meten. Son los que han venido. Porque tú y yo no hacemos nada para que alguien venga, como hicieron ellos. Ellos llegaron y dijeron: tócale, Señor, tócale, te lo traemos, y vienen estas condiciones, pero sabemos que si tú le tocas, Señor, con tan solo que le toques, Él va a poder ver, va a ser un milagro. Es lo primero que yo veo en este pasaje. Rogando, les pidió que le tocase. ¿Sabes? Gracias a Dios que todavía hay una que otra gente interesada, porque Jesús se manifieste haciendo milagros con otras personas. Todavía hay una que otra persona. Pero te quiero decir algo aprovechando esto. Como testimonio te digo, a lo mejor tú y yo ya estamos acostumbrados a venir aquí. Ya estamos acostumbrados a que se da palabra, a que tenemos un grupo de alabanza que se esfuerza por ser ese medio para que tu alabanza llegue a Dios, y se esfuerzan porque el Señor venga, baje y a través del cuerpo de alabanza edifique su iglesia y te haga sentir lo que sientes cuando le alabas, cuando le adoras. Ya estamos acostumbrados. Y a lo mejor así como vienes te sales. Y a lo mejor te sales en paz, tranquilo, porque la palabra te edificó, te dio paz, te dio nuevas fuerzas, etcétera, etcétera. Pero hay algo más en este lugar que tú tienes que recibir, que tienes que absorber y que tienes que dar. Ayer que salimos a una reunión de vida que se inició, ya tenía rato que no iba a una reunión de vida, pero escuché algo que me hizo recordar lo que es esta iglesia, lo que somos nosotros, lo que hay aquí en este lugar. Esta persona dijo que batallaba con sus hijos. Ella llega aquí, llega sola, conocía de la palabra, conoce de la palabra, pero sus hijos reacios a venir, jovencitos. Pero en alguna ocasión se dieron venir, complacieron a su mami en venir. Ella les había llevado a otras iglesias. Ella les había llevado a otras iglesias con el deseo de que siguieran la palabra de Dios. ¿Y sabes qué me impactó? Que dice ella, y uno de mis hijos, después de que comentamos cuando vinieron por primera vez, le dijo: ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te pareció? Y le dijo uno de sus hijos: mamá, la verdad es que pues fue diferente. Sentí algo diferente en ese lugar. Fue diferente, mamá. ¿Y tu hijo al otro? No, pues la verdad sí tiene razón mi hermano. Yo hasta mi cuerpo sentí chinito. A ver, ¿cuánto tiempo tiene que tú vienes aquí y no sientes chinito tu cuerpo? El tercer hijo, la hija, no sé, dijo lo mismo. La presencia de Dios está ahí. Ella les explicó: es la presencia de Dios lo que ustedes sintieron. Y no fue uno, ni fue dos. Los tres coincidieron con eso. Tú y yo ya estamos acostumbrados a la presencia de Dios. ¿Será justo
que no le correspondamos en un momento determinado a lo que Él quiere hacer. Estas personas que trajeron al ciego fueron instrumentos en sus manos, verdaderas herramientas en sus manos para poder mostrar Jesús lo que es capaz de hacer. Y si tú no traes a nadie, y si tú no le hablas de Jesús a nadie, ¿qué estás haciendo? Todo lo que Dios significa, todo lo que Dios es el que le acabas de cantar hace rato, al que le dijiste, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu bondad, y a través de cantos le puedes decir tantas cosas, pero con tus hechos lo reafirmas, con tus hechos lo respaldas. Es ahí a donde yo puedo decir, no, nos está haciendo falta corresponder a ese Dios maravilloso. Nos está haciendo falta corresponderle. No basta que estemos aquí. No basta que estemos aquí recibiendo, aún agradeciéndole, aún amándole, aún teniendo la certeza de que eres salvo, aún sabiendo que no te vas a ir al infierno, sino que un día vas a estar con Él. Estás aquí y ahorita, y todos tenemos que hacer un papel. El papel que nos toca hacer es ser su iglesia, su amada iglesia, su novia. Pero a ti y a mí nos escogió y nos trajo para que nos convirtiéramos en colaboradores de Él, para establecer su reino aquí en la tierra. Eso es para lo que Él nos trajo, familia. Y tú ni yo lo podemos perder de vista. No basta con venir y recibir. No basta con estar siendo bendecido, amado. Tenemos mucho que hacer, y la verdad poco hacemos. Estos hombres nos dan la prueba, nos dan la muestra, ¿sí? A través de otros ese ciego fue bendecido. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Puedes ser uno de ellos o te es indiferente? ¿O te es indiferente la necesidad de los demás? Sí, ya lo vi, gracias. Ya se me acabó el tiempo. Pero mira, te quiero decir algo. El ciego llegó a Jesús porque fue traído. Hay mucha gente con necesidad, familia. Muchas personas necesitan un milagro, pero no van a venir solos si tú no los traes. Si tú no los traes, ellos no van a venir solos. Y no van a venir porque tienen prejuicios religiosos. Y no van a venir porque el enemigo le toca hacer su labor y va a poner miles de trabas, miles de obstáculos. Es allí a donde nosotros tenemos que ver. Ese ciego a mí no me dice que pidió que le trajeran, simplemente dice le trajeron. ¿Sabes? Tú sabes que Jesús es el médico de médicos. Tú sabes que Jesús es el médico de médicos. ¿Cuántos milagros hemos visto en esta iglesia? ¿Cuántos milagros de sanidad hemos visto en esta iglesia? Quiero decirte algo. Mira, Dios en este lugar, a lo mejor ustedes no es posible que se enteren, pero mira, donde yo veo la mano de Dios es cuando el Señor le va a dar vida a una persona y el enemigo trata de obstaculizar el que esa vida de esa persona no se llegue a dar. Ha habido infinidad de mujercitas que han tenido problemas en su embarazo, y con una angustia y con una desesperación
cuando se trata de los hijos, la mamá clama, ahí sí clama. Y este domingo pasado hubo un testimonio, si no me equivoco, de una mujercita que pasó con una criaturita. Y pasó también la mamá, la abuelita, creo. Mira, yo a veces ni me acuerdo. Se pasó el tiempo y se pasó el tiempo. Ya la criaturita creo que tiene 3 o 4 meses. Pero esa criaturita, los médicos decían, no es posible, no se va a lograr. No por eso y no por esto y no por esto. Y un montón esgrimieron un montón de razones médicas. Y cuando ellas recurrieron a mí para que orara, yo sentí en mi corazón decirle, ¿sabes qué? Lleva todas ese diagnóstico médico, todo eso que te han dicho los médicos, llévalo a la cruz. Lleva ese diagnóstico a la cruz y ahí clávala, hija. El que tiene la última palabra es nuestro Dios. El que tiene la última palabra es nuestro Dios. Y estuvimos orando, y nace la criatura, igual, problemas y problemas, diagnóstico, que en cualquier momento. Mira, yo no sé si esa criatura el Señor la mande llamar mañana, pero esa criatura, para efectos del milagro que se requería, el milagro se dio. El milagro ahí está. La criatura viene, la madre viene, la abuela viene y vienen a darle toda la gloria y la honra a Dios. Pues como esa criatura, ha habido muchísimas criaturas aquí. Yo veo una y veo otra y veo otra y no me podrán dejar mentir. Yo le digo, este es un milagro de Dios, se debería de llamar milagro, llámese, sea mujer o sea hombre. Y los papás asienten y recordamos y evocamos cuando se oró por esa criaturita, ya sea que estaba en el vientre de la madre o que había nacido con problemas tremendos. No está aquí ahorita la familia, pero tenemos ahí un varoncito al que peor diagnóstico, una criaturita que igual ya la criaturita dada por muerta. El chamaquito anda ahí, creo que alrededor ya del año. Ahí está vivito y coleando. Milagro tras milagro, milagro tras milagro hemos visto en esta iglesia. Dios es maravilloso. ¿Sabes qué? Aquí hay algo importante. Cuando estas personas le trajeron al ciego, le dijeron, aquí está, ¿sabes qué? Ponle las manos, tócalo, etcétera, etcétera. Pao, fíjate, se lo entregan. Cuando tú te prestas a hacer ese medio, esa herramienta, ese instrumento en sus manos, tú puedes traer a una persona, oras por él, por ella, y se lo entregas a Jesús. ¿Y sabes lo que hace él? Hace lo que hizo aquí. Dice que inmediatamente tomó de la mano al ciego. Tomó de la mano al ciego y le sacó fuera de la aldea y empezó a trabajar en él para llevar a cabo un milagro. Tú dirás, ¿cómo que le escupió en sus ojos? No inventes, pastor, y qué cochinada, ¿verdad? Dios tiene maneras tan diferentes en su soberanía de hacer un milagro en tu vida. Dios tiene diferentes maneras, Dios tiene diferentes formas. ¿Sabes qué? Es la soberanía de Dios la que está imperando. Aquí lo que quiero decirte es que dejas a la persona en manos de Dios y ahora ya este ciego ya no dependía de los que le trajeron, ya dependía de Dios que lo iba a empezar a guiar. Y lo primero que hizo fue sacarlo de la aldea, de ahí donde estaba toda la gente.
lo sacó de ese lugar. Y yo veo que cuando tú traes a una persona nueva, quizás como lo que sucedió contigo, alguien oró por ti, alguien te trajo, alguien te invitó. La pregunta es, ¿sigues tú dependiendo de la persona que te trajo? ¿Sigues tú dependiendo de los hombres? ¿Sigues tú dependiendo de los demás? ¿O ya entendiste que ahora del que tienes que depender es de Jesús, que ya te tomó de su mano y que ya te está empezando a guiar? ¿Has sentido eso? ¿Sientes verdaderamente, ya lograste ese cambio? ¿Ya dependes de Jesús? ¿Ya dependes de Dios, nada más de Él? ¿O sigues dependiendo de la gente del mundo? Tú cuando traes a alguien a los pies de Cristo, le enseñas el camino. Haces que Jesús haga un milagro en él. Como aquí fue, Él le tocó, Él empezó a trabajar un milagro. Hay diferentes y extrañas formas de hacerlo, pero ¿sabes qué? Dios es un Dios que lleva a los que no vemos, a los que traemos nuestros ojos cerrados. Él nos lleva de la mano y nos lleva a que veamos, a que se caigan esas vendas. A él lo sacó de la aldea, inmediatamente empezó a hacer un milagro. Le dijo, ¿ya ves? Y dijo él, sí, veo, pero veo a la gente, ¿verdad? Como árboles, como que caminan, como que... ¿Sabes qué? Y algo para algunos de ustedes. Cuando Dios empieza algo, Dios lo termina. Nunca se queda a medias, siempre y cuando tú le permitas terminar el milagro. Nunca se queda a medias. Por eso muchas veces yo te he dicho, permanece. Porque si tú tienes una gran necesidad y tú estás rogando y estás pidiéndole y estás ahí doblando rodilla y a lo mejor el Señor ya está actuando, hay muchos que se quedan poquito antes de la realización del milagro y se van. Se cansaron, se agotaron, perdieron la fe, se enfriaron, cuántas cosas, se dejaron influenciar por el mundo, el enemigo les engañó, qué sé yo, pero se van, no permanecen. Y yo no conozco hasta hoy una persona que permaneciendo en fidelidad, en amor hacia Dios y en obediencia, no conozco uno solo que al final del día no haya salido vencedor, no haya salido más que vencedor. Jesús, si la característica es, ¿sabes qué? Ahora vas a depender de mí. Yo te voy a llevar, te voy a enseñar, te voy a quitar esa venda de tus ojos y vas a empezar a ver las cosas diferentes. Vas a empezar a ver las cosas con más claridad. Vas a darte cuenta que hay otra vida diferente a la que tú has venido viviendo. Lo que tú has venido viviendo ha sido de alguna manera lleno de engaños, mentiras y hasta cierto punto, ¿sabes qué? Tú hiciste de tu vida un modus vivendi equivocado. Yo te voy a enseñar que hay otro tipo de vida. Vas a ver las cosas diferentes. Y aunque en un principio tú sientas como que no estás viendo muy claro, dale oportunidad a Dios de que termine su milagro. Dale oportunidad a Dios cuando le dice, veo como árboles, pero veo que andan, le pone las manos otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase, fue restablecido y dice, ahí ya empezó a ver de lejos y empezó a ver claramente a todos. En la vida espiritual del hombre llega el momento en que si tú le das oportunidad a Dios, todo lo que eran dudas, todo lo que eran cuestionamientos a la palabra de Dios, a las prédicas, a lo que sea, todo, el Señor, no ves tú muy claro las cosas, ni la palabra de Dios, ni mucho menos, dale oportunidad a Dios. Apenas estás viendo algunas cosas, Dios te va a abrir los ojos totalmente y va a hacer que veas las cosas claramente y vas a ver milagros tremendos en tu vida y alrededor de tu vida.
Pero no seas inconstante. No seas inconstante. Él habla de fidelidad, tú hablas de fidelidad, le acabas de cantar un canto, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Eso es cierto, Dios no va a dejar de ser fiel. Aquí el problema está, ¿y tú le eres fiel? ¿Tú te mantienes firme a pesar y a costa de todo? ¿O ahorita sí y mañana no, ahorita sí y mañana no? La inconstancia no te lleva a nada bueno, no te lleva a nada bueno. Y termino, familia, termino con este punto. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que el ciego fue sanado. El ciego fue sanado. Ese es el final del asunto. Tú quieres un milagro de parte de Dios. Déjate tocar por Él. Déjate tocar por Él. ¿Lo has hecho? ¿Verdaderamente estás dependiendo de Él o sigues dependiendo de tu sabiduría propia? ¿Sigues dependiendo de tu economía, de tu posición en el trabajo, del dinero que ganas? No sé. ¿Sigues dependiendo de las relaciones que tengas porque de esa manera arreglas tus problemas? No sé. Pero hoy el Señor te dice, déjame mostrarte que al final del día yo puedo hacerte ver claramente, y de esa manera vas a poder llegar al término de la vida que yo quiero que tú tengas. Una vida a donde alcances la tierra prometida, ahí donde fluye leche y miel, ahí donde fluye leche y miel. Hacia esa tierra nos quiere llevar el Señor, pero algunos, pudiendo haber llegado en 40 días, te vas a tardar 40 años por tu falta de credulidad, tu falta de fe, y por estar pensando más que nada en aspectos humanos que no te van a llevar a nada bueno. Él siempre termina el trabajo que ha iniciado. La fe que actúa, esa fe siempre busca recibir un milagro. Nosotros cuando nos movamos y cuando nos movemos, siempre vamos a tender a buscar un milagro. Lo vamos a lograr si esa fe es sincera. Lo vamos a lograr no engañándonos a nosotros mismos ni engañando a otros. Vamos a lograr esa fe cuando tú recuperes todo lo que Dios te ha dado y se te ha ido olvidando. A una de las iglesias le dijo todas las características buenas y al final le dijo, pero tengo una cosa que demandarte, y es que has perdido tu primer amor. Quizás algunos de nosotros nos esté demandando el Señor que hemos perdido nuestro primer amor. Ya no queremos trabajar para el Señor. Ya lo hacemos con pesar. Ya lo hacemos a regañadientes. Lo único que te digo es que cuando tú vas en la tarea que nos ha dejado en estos últimos meses, es ir y predicar el Evangelio. Cuando tú la haces de esas personas que llevaron este ciego y tú le das la palabra de Dios a una persona y esa persona viene a Cristo, ¿sabes? Y Cristo hace un milagro. Esa es la forma en como tú vas a poder incrementar tu fe. De esa manera es como tú vas a hacer que esa persona que no cree o que cree nada más bajo una base religiosa se dé cuenta que hay algo más, que es un Dios, Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso hoy el Señor te dice, tu fe, si es una fe que actúa, te va a llevar a victoria. Solamente así se puede ser más que vencedor, incrementando tu fe, llevándola al grado de lo que dice la palabra, que la fe no es la esperanza, la fe es la certeza.
Y es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empieza, reanuda tu fe como un día lo hiciste, como un día lo fue, y date cuenta de que Dios sigue siendo el mismo. Date la oportunidad de darte cuenta de que ese Dios sigue operando como actuó hace 2000 años con toda esta gente de lo que nos habla el libro de Hechos. Vamos a hacer oración, familia, vamos a despedirnos. Bueno, quiero hacer una oración y voy a orar por diezmos y ofrendas. Quiero hacer esta oración